Evangelio de hoy. Lunes, 21 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículo 38 al 42. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta generación perversa y adúltera exige una señal. Pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La búsqueda de un signo y el umbral del corazón. Los escribas y fariseos, intérpretes de la letra y custodios de la tradición, se acercan a Jesús con la formalidad de quien piensa tener la historia en sus manos. Y le piden una señal. Un signo contundente que respalde su autoridad, sin percatarse de que la palabra encarnada está ante ellos, vibrante como fuego en medio de la noche. La petición nace del escepticismo y del deseo de control. Porque un signo espectacular les permitiría mantener las riendas de la fe dentro de sus categorías. Pero el misterio no se deja domesticar. Y el maestro responde con una ofrenda de silencio encubierto. La señal de Jonás, la lógica pascual marcada por muerte, sepultura y resurrección. El latido oculto de la historia divina. El signo de Jonás remite a una corriente subterránea que atraviesa la historia. Un latido oculto que solo el oído humilde puede percibir. 3 días en el vientre del pez. 3 días en el seno de la tierra. La misma matemática del abismo que se convierte en matriz de nueva vida. Jesús proclama que su propio cuerpo será signo. Templo que se hunde para emerger transfigurado. Y ese lenguaje cifrado desconcierta a quienes buscan fuegos artificiales. Porque la verdadera gloria se manifestará en la aparente derrota de la cruz. Allí donde el fracaso lleva sembrada la semilla de la victoria. La tentación de la fe espectacular. La petición de un signo nace cada vez que el corazón humano siente vértigo ante el misterio. Y prefiere la certidumbre de lo visible antes que la confianza del abandono. Es la tentación de una fe espectacular, alimentada por milagros estruendosos y seguridades incontestables, pero que se marchita cuando llega la noche oscura. Jesús rechaza ese camino, porque sabe que solo el amor, probado en el silencio, crea raíces capaces de sostener la tormenta. La señal que ofrece no deslumbra los ojos, sino que invita a entrar en las entrañas de la Pascua. Allí donde la luz se abre paso desde dentro de la tumba. La mirada que traspasa el tiempo, reina del sur y ninivitas. Jesús amplía el horizonte y convoca al tribunal de la memoria. La reina del sur se levantará, dice, y los hombres de Nínive también, como testigos de un discernimiento que sobrepasa las fronteras de Israel. Ella viajó kilómetros impulsada por el deseo de sabiduría. Y ellos rasgaron vestiduras al escuchar la voz del profeta. En ambos casos,
La apertura del corazón permitió reconocer la visita de Dios en mediaciones humildes. Mientras que la generación que ahora interroga a Jesús se cierra ante la sabiduría hecha carne. Aquí hay alguien más grande, resuena como campana que rompe la quietud del ego. Porque invita a salir de la autosuficiencia y dejarse tocar por la novedad inesperada. La pedagogía del descenso. El signo de Jonás revela la pedagogía del descenso. Para ascender es necesario bajar. Para resucitar hay que atravesar la muerte. Para encontrar luz hay que adentrarse en la penumbra. Este dinamismo contradice la lógica mundana que busca éxito sin pérdida. Gloria sin cruz. Primavera sin invierno. Jesús se presenta como el grano de trigo que acepta la tierra oscura para multiplicarse en espiga. Y su existencia se convierte en parábola viva para todo discípulo que tema a los sepulcros interiores. El Maestro enseña que los vientres de pez no son cárceles definitivas, sino puentes hacia la orilla del nuevo amanecer. El silencio como matriz del signo. 3 días de silencio en la ballena. 3 días de silencio en la roca sellada. El signo que Jesús promete madura en la quietud. Como semilla que rompe la cáscara sin ruido. La cultura del espectáculo desprecia lo que no hace ruido. Pero el reino se teje en la penumbra fecunda donde Dios forma la vida lejos de los reflectores. Quien no acepta esos silencios corre el riesgo de confundir ruido con presencia y emoción con fe. Por eso el Evangelio invita a abrazar la noche, confiados en la promesa de la aurora. La conversión como despertar de la percepción. Los ninivitas creyeron a un profeta reacio que apenas había pronunciado 8 palabras. Y su conversión fue un despertar de la percepción. Una súbita claridad que les permitió ver el abismo y la misericordia en un mismo vistazo. La reina del sur reconoció la sabiduría divina en la voz de un rey humano. Y volvió a su tierra colmada de asombro. Ambos relatos muestran que la conversión es cuestión de sensibilidad. De afinación interior capaz de percibir lo extraordinario en lo ordinario. Hoy la invitación sigue en pie. Abrir los sentidos. Para descubrir la voz de Dios en lenguaje sin estridencia. Y permitir que esa voz reconfigure el rumbo. La dureza de un corazón que pide pruebas. Pedir señales no es en sí mismo negativo. Lo dramático es hacerlo desde la cerrazón. Desde la demanda de un prodigio que confirme prejuicios y sostenga privilegios. El corazón endurecido exige garantías pero no se deja tocar. Busca controlar lo santo para evitar la incomodidad de la conversión. Jesús desenmascara esa actitud. Y propone un signo que no puede manipularse. Su propio paso por la muerte. Signo que solo se descifra desde la fe. Desde la adhesión amorosa que renuncia a poseer al misterio. Aquí hay alguien más grande. La afirmación aquí hay alguien más grande se alza como vértice del pasaje. Proclamando la supremacía del verbo sobre toda mediación. Sobre todo templo. Sobre toda sabiduría humana. Sentado ante la solicitud de un prodigio. Jesús revela su identidad al contraste. Se declara más que Jonás. Más que Salomón. Más que cualquier signo visible. Porque él mismo es la palabra definitiva que da sentido a la historia entera. Aceptar esta afirmación es dejar de buscar fuera lo que ya se nos ofrece delante. Es acoger la presencia que supera expectativas y trastoca seguridades. El éxodo interior hacia la confianza. Creer en el signo de Jonás es iniciar un éxodo interior. Abandonar la esclavitud de la evidencia.
y adentrarse en la tierra prometida de la confianza. Es aceptar que la revelación más alta se esconde en la vulnerabilidad de un cuerpo crucificado, y que la resurrección acontece donde los sentidos ya no perciben esperanza. Este camino exige despojo de los ídolos del control. La renuncia a un Dios domesticado que responda a nuestras demandas, para encontrarnos con el Dios vivo que sorprende y desestabiliza. La Pascua cotidiana, morir y renacer en lo oculto. Cada jornada contiene micropascuas. Pequeños entierros y resurrecciones que pasan inadvertidos. Un cansancio que se ofrece. Una herida que sana. Un fracaso que se vuelve semilla. Quien vive atento reconoce esos signos discretos y celebra la presencia del resucitado entre los pliegues de la rutina. De ese modo la fe deja de ser teoría y se hace carne que palpita esperanza. La liturgia del vientre de la tierra. El vientre oscuro donde Cristo reposa es el altar de la liturgia suprema. Allí el Padre pronuncia la palabra creadora otra vez. Y la piedra sellada se convierte en puerta abierta. Esta liturgia se actualiza en cada Eucaristía. Cuando el pan se hace cuerpo entregado y el cáliz sangre derramada. Signo humilde que encierra la totalidad del misterio. Quien comulga entra simbólicamente en el vientre de la tierra para resurgir como criatura nueva. El clamor del mundo y la paciencia de Dios. Hoy el mundo sigue clamando por señales. Pide pruebas de amor. Exige evidencia de sentido. Y Dios responde con la paciencia de la siembra. Coloca grano tras grano de resurrección en los surcos de la historia. Sin imponer. Sin violentar. Confiado en el poder suave de la verdad. La Iglesia está llamada a ser eco de esa paciencia. Testigo del signo de Jonás. Comunidad pascual que acompaña procesos y custodia silencios fecundos. La humildad como llave hermenéutica. Ni la reina del sur ni los ninivitas poseían títulos religiosos privilegiados. Pero la humildad les abrió los ojos. La misma llave hermenéutica se ofrece hoy a todo buscador. Hacerse pequeño para caber en el misterio. Vaciarse de certezas para recibir la revelación. Aceptar la precariedad como espacio de encuentro con la gracia. Allí la señal se vuelve obvia. No porque cambie de forma, sino porque el corazón aprende a leerla. El discernimiento entre prodigio y presencia. No todo lo sorprendente es signo de Dios. Ni todo lo sencillo carece de gloria. El discernimiento cristiano distingue entre el prodigio que infla el ego y la presencia que transforma en silencio. Jesús se ofrece como criterio. Donde la lógica pascual se transparenta, allí late el espíritu. Donde la cruz y la vida convergen en esperanza. Allí se despliega el verdadero signo. La oración como espacio de asimilación del signo. Orar es sentarse en la playa donde Jonás fue arrojado. Es velar junto a la roca del sepulcro con María Magdalena. Es dejar que el corazón sienta el temblor de la tierra que se abre. Solo así el signo pasa de concepto a experiencia. De dogma a vida palpitante. La oración metaboliza la paradoja pascual y la convierte en brújula interior, que orienta cada elección hacia la confianza. La ética del signo, misericordia en vez de control. Creer en el signo de Jonás implica asumir una ética de la misericordia. Porque quien ha sido rescatado del abismo no puede retener la gracia. La experiencia pascual empuja hacia la compasión. Mueve a anunciar buenas noticias con respeto y paciencia. A proponer sin imponer. A sembrar sin exigir cosecha inmediata.
Así la vida del creyente se vuelve signo viviente que remite al acontecimiento central. Cristo muerto y resucitado. El vientre del misterio que gesta la esperanza. En la entraña misma de la oscuridad pascual. Allá donde la lógica humana deja de alcanzar. Se va tejiendo una esperanza que no depende de los pronósticos. Como vida que late en el silencio de un útero escondido. El signo de Jonás se convierte así en paradigma de toda gestación espiritual. Porque obliga a confiar en lo que el ojo todavía no ve. Pero el corazón percibe como promesa palpitante. El arte de leer la noche como preludio del alba. Quien aprende a leer la noche a la luz del signo, comprende que cada sombra es preludio de claridades inéditas. La tiniebla ya no es amenaza definitiva, sino matriz donde la aurora toma impulso. Así la cruz deja de ser escándalo y se vuelve escalera. Así la tumba deja de ser frontera y se vuelve umbral. Y la existencia toda se mira con ojos nuevos. Los prodigios discretos que vigilan los bordes del día. A fuerza de buscar maravillas ruidosas. Podemos pasar por alto los prodigios discretos que custodian los bordes del día. Una reconciliación inesperada. Una lágrima que se convierte en sonrisa. Un silencio cargado de paz justo donde antes había tormenta. Esos destellos son pequeñas epifanías del mismo signo mayor. Semillas de resurrección sembradas. A ras de suelo para quien sabe inclinarse. El descenso como pedagogía del corazón humilde. Despojarse. Descender. Aceptar la pérdida. Todas son lecciones que la cruz contiene en germen. Ella enseña que la altura verdadera no se mide en escalones de prestigio, sino en la profundidad con que el amor se abaja para levantar a los otros. Por eso el signo de Jonás convoca a una humildad activa, que no se lamenta en el hoyo, sino que allí mismo confía para volver a brotar. La memoria pascual como antídoto al desaliento. Recordar el vientre del pez y la piedra removida actúa como antídoto contra el desaliento. Cuando el presente parece clausurarse, la memoria aviva la certeza de que ningún sello humano resiste la presión del espíritu. Así el creyente se sostiene. No por evasión, sino por inteligencia pascual que sabe integrar la herida en el relato de la gloria. La comunidad como vientre que custodia el germen de la luz. Cuando la fe se vive en comunidad, la iglesia entera se convierte en vientre que custodia gérmenes de luz. Unos sostienen la esperanza cuando otros flaquean. Unos prestan su canto cuando otros solo pueden balbucear silencio. Juntos atraviesan la noche compartida hasta ver la piedra rodar y el resplandor filtrarse. El eco del signo en la creación entera. La Pascua no es solo acontecimiento humano, sino pulso cósmico que atraviesa la creación. El brote que revienta la semilla. El río que rompe el hielo invernal. La luna que renueva su faz cada mes. Todos ellos susurran la misma melodía. La vida empuja desde dentro hacia formas insospechadas. Y quien escucha este canto se deja sorprender por la armonía oculta que sostiene los mundos. El rostro resucitado que redefine la historia. Encontrar a Cristo vivo después del descenso redefine la historia entera. Ya nada puede comprenderse sin pasar por ese punto de inflexión. El fracaso no tiene la última palabra. La culpa no bloquea el futuro. La muerte no dicta sentencia final. Porque el rostro resucitado inaugura un relato donde las cicatrices se vuelven testimonio y las lágrimas se transforman en agua bautismal. La liturgia interior de la espera confiada.
Esperar 3 días equivaldría hoy a sostener largo tiempo la incertidumbre. Y sin embargo, esa espera se convierte en liturgia interior cuando se vive como ofrenda. Cada latido es un Kyrie. Cada suspiro un Sanctus. Hasta que la gloria irrumpe con la suavidad de una brisa y la contundencia de un rayo. Los ojos nuevos que celebran lo pequeño. El discípulo pascual recibe ojos nuevos para celebrar lo pequeño. Porque sabe que la misma mano que movió la piedra abre cada mañana el párpado del día. Así una taza de agua fresca. Un saludo sin prisas. Un trozo de pan compartido. Se tornan anticipo concreto de la gran fiesta escatológica. La pedagogía del signo inscrita en la Eucaristía. En cada fracción del pan eucarístico se condensa de nuevo el signo de Jonás. Grano molido. Masa horneada. Pan partido. Y en esa secuencia se repite la lógica pascual. Hasta que el cuerpo entero del pueblo se hace hostia viva para el mundo. La vigilancia de la lámpara interior. Vigilar significa cuidar la lámpara interior. Para que no falte aceite durante la noche. Se nutre con la palabra. Se aviva con la caridad. Se protege con la humildad. Así cuando llegue la hora del signo, la llama encontrará mecha dispuesta y encenderá la habitación del alma con fulgor de resurrección. La pedagogía de la paciencia divina. Dios responde a la exigencia de signos no con relámpagos inmediatos, sino con la pedagogía lenta de la historia. La misma que hizo madurar a Jonás en el vientre del gran pez. La que condujo a Israel por el desierto hasta que su corazón aprendió a fiarse del maná cotidiano. En la vida de cada creyente, esa paciencia divina se manifiesta en procesos que parecen dilatarse más de lo esperado. Pero es precisamente ahí donde se fragua la confianza que no depende de demostraciones externas, sino del pulso fiel de un amor que no abandona. El signo escondido de la misericordia. Cada respiración es ya un signo, cada amanecer que se cuela por la ventana, cada latido que sostiene la fragilidad. Pero los ojos acostumbrados al espectáculo pasan de largo ante la liturgia sencilla de la misericordia ordinaria. Jesús, al remitirnos a Jonás y a la reina del sur, revela que el signo definitivo se encuentra allí donde el corazón se abre a la compasión y al asombro. No en los destellos que alimentan un instante de admiración, sino en la fidelidad que alienta una existencia entera. La mirada que transfigura la historia. Ver la señal de Jonás implica aprender a leer la historia con los lentes pascuales. Allí donde el corazón natural vería solamente un fracaso o una tumba sellada, la fe contempla un taller de resurrección. Cuando el creyente adopta la mirada de Cristo, los sucesos dolorosos dejan de ser un callejón sin salida y se convierten en umbral hacia una vida nueva, tejida con los hilos del más que Jesús pronuncia sobre cada situación límite. El eco pascual en la fragilidad humana. Nuestra carne, con sus cansancios y quebrantos, es el lugar donde la señal se hace audible. Cada herida resuena como cavidad que puede alojar el eco de la resurrección. Cuando abrazamos nuestro propio descenso, ese vientre del pez personal, y lo presentamos al Señor, la Pascua deja de ser un acontecimiento externo para transformarse en experiencia íntima que redime lo que parecía irremediablemente perdido. La confianza radical que nace del abismo.
Jonás aprende a confiar. Cuando comprende que no puede salvarse a sí mismo. La reina del sur confía cuando se lanza a un viaje sin garantías. Así, el Evangelio invita a soltar los asideros del control religioso y adentrarse en la gratuidad de un Dios que pide fe antes de mostrar la plenitud de sus designios. Esa confianza radical no se funda en lo que vemos, sino en quien nos sostiene, y se verifica justamente cuando la oscuridad hace imposible cualquier otra seguridad. El juicio de la fe frente a la idolatría del control. Los fariseos que piden señales revelan la idolatría del control espiritual. La tentación de domesticar a Dios y de reducirlo a pruebas empíricas. La fe verdadera, en cambio, se deja juzgar por la palabra. Se somete a la pedagogía del misterio y aprende a llamar bendición incluso a aquello que no comprende. El día del juicio, la docilidad de los ninivitas y la búsqueda apasionada de la reina del sur desenmascararán las seguridades vacías de quienes exigían a Dios que firmara su propio certificado de autenticidad. El peregrinaje interior hacia la luz. Cada discípulo está llamado a emprender un viaje semejante al de la reina de Sabá. No ya por desiertos geográficos, sino por las dunas de la interioridad. Allí donde la verdad se revela a los que preguntan con humildad y se disponen a escuchar. Ese peregrinaje no necesita caravanas lujosas, sino un corazón que reconozca su sed y se aventure a dejar la tierra conocida de las certezas para beber en la fuente viva de la sabiduría que sobrepasa todos los tronos. La sabiduría que brota del silencio pascual. En el silencio del sepulcro, cuando todo parece definitivamente sellado, germina la sabiduría que el mundo no entiende. Allí, sin testigos, la vida vuelve a latir, y ese latido inaugura una lógica nueva, donde perder es ganar y morir es nacer. Acoger la señal de Jonás supone sumergirse en ese silencio fecundo. Aceptar la paradoja, permitir que el Espíritu labre en nuestras sombras. La arquitectura de la esperanza. La alegría escondida en la lógica pascual. Quien vive desde la señal de Jonás descubre una alegría indestructible. No porque se eviten las cruces, sino porque se sabe que ninguna cruz tiene la última palabra. La alegría pascual no grita, ni necesita aplausos. Danza en lo escondido, inflama el servicio cotidiano. Ilumina los ojos aun cuando el paisaje externo permanece incierto. Es la alegría quieta de quien ha visto el amanecer surgir de un sepulcro y, por eso, ya no teme ninguna noche. Cuando la palabra no basta. Dios habla con claridad a través de su palabra. Pero cuando no la escuchamos, cuando la ignoramos, cuando la usamos solo como adorno o discurso, sufre el corazón y se endurece el alma. Entonces vienen momentos en los que Dios permite el silencio, la prueba, la oscuridad. No porque nos haya abandonado, sino porque quiere despertar nuestra sed, nuestro deseo, nuestra fe más allá de los consuelos sensibles. La señal que necesitamos muchas veces es el dolor que nos devuelve a la oración. El vacío que nos recuerda que solo Él llena. La crisis que nos obliga a mirar hacia lo alto. Luz para los sinceros. Jesús no negó las señales a todos. A los sinceros de corazón les regaló gestos, palabras, encuentros que transformaban la vida. El ciego de nacimiento, la hemorroísa, el centurión, la samaritana. Todos ellos encontraron una señal que no esperaban.
Porque no pidieron con arrogancia, sino con fe. A los humildes, Dios se les muestra sin esconderse. A los sencillos, se les revelan los misterios del reino. El que tiene un corazón limpio verá a Dios. Y no necesitará más prueba que su presencia viva en su interior. El tiempo favorable es hoy. El Evangelio de hoy es también una advertencia para nosotros. No postergar más la decisión de creer. No esperar una señal que ya se nos dio en la cruz, en la resurrección. En cada Eucaristía, en cada gesto de amor verdadero. El tiempo para volver al Señor es hoy. La señal que pedimos ya fue dada, y es una persona viva. Cristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Solo nos queda abrir el corazón, acogerlo. Seguirlo y dejar que Él sea el centro de nuestra existencia. El engaño de una fe sin raíces. Una fe que solo se apoya en signos visibles, en emociones fuertes. En momentos espectaculares, está condenada a desmoronarse cuando llegue la aridez. Porque no es una fe cultivada en la intimidad con Dios. Ni alimentada por la obediencia cotidiana, ni fortalecida por el sacrificio silencioso. Jesús sabe que muchos lo seguirán solo mientras haga milagros. Pero se alejarán cuando los desafíe a cargar con su cruz. Por eso, el Evangelio nos invita a preguntarnos si nuestra relación con Dios está cimentada en lo profundo. O si solo buscamos lo que brilla, lo que impresiona. Lo que entretiene el alma pero no la transforma. El juicio del corazón endurecido. Jesús menciona el juicio no como amenaza, sino como verdad ineludible. Habrá un día en que todas las intenciones quedarán a la vista. Donde se revelará si fuimos sinceros o solo aparentes. Si caminamos en la luz o preferimos las sombras. El juicio no será por falta de señales, sino por la ceguera voluntaria. Por la resistencia interior, por el orgullo que impidió rendirse ante la verdad. Y serán los que menos sabían, los que menos medios tenían. Los que supieron responder con docilidad y prontitud. Ser señal para otros. Así como Jesús fue la señal definitiva para la humanidad. También nosotros estamos llamados a ser señales vivas de su presencia en el mundo. Cuando vivimos con autenticidad, con fe firme, con caridad concreta. Nos convertimos en testigos silenciosos pero elocuentes. No necesitamos discursos largos, ni actos llamativos. Basta con una vida coherente, una sonrisa que consuela. Un servicio humilde, una fidelidad silenciosa. El mundo necesita testigos más que maestros. Necesita ver vidas transformadas más que palabras bonitas. La piedra rechazada. Jesús fue, y sigue siendo, la piedra que muchos rechazan. Porque no encaja en sus esquemas. Él no responde a nuestras expectativas humanas. No se adapta a nuestras exigencias caprichosas. No actúa como nosotros quisiéramos. Pero esa piedra que se rechaza, es la que sostiene todo el edificio de la salvación. Quien la acoge, aunque no entienda todo, aunque tenga dudas o heridas, encuentra un fundamento firme sobre el cual edificar la vida. El peligro de acostumbrarse a lo sagrado. Uno de los mayores peligros espirituales es acostumbrarse a lo sagrado. Ver a Jesús todos los días, escucharlo constantemente. Y sin embargo no dejarse tocar por él. Eso le pasó a muchos contemporáneos del Señor. Estaban tan cerca, que dejaron de asombrarse. Y ese riesgo lo tenemos también nosotros, que participamos en la misa. Que leemos la palabra, que oramos a diario.
El corazón humano se vuelve insensible si no cultiva cada día la gratitud y el asombro. La falsa seguridad del conocimiento religioso. Los fariseos y escribas sabían mucho de religión. Tenían autoridad, conocimiento, historia, prestigio. Pero eso no les impidió cerrarse a la verdad. Cuando la tuvieron delante de sus ojos. El saber no siempre conduce a la fe. Cuando el conocimiento no va acompañado de humildad, se convierte en un muro que nos separa de Dios. Y es posible saber mucho sobre Dios sin conocerlo verdaderamente, sin amarlo, sin seguirlo. El dolor de un Dios incomprendido. Jesús experimentó en carne propia el rechazo, la incomprensión, la dureza de los corazones religiosos de su tiempo. Y eso le sigue sucediendo hoy, cada vez que se rechaza su mensaje. Cada vez que se ignora su presencia. Cada vez que se desprecia su misericordia. Su dolor no es por orgullo herido, sino por amor no correspondido. Él quiere salvar, quiere sanar, quiere abrazar. Pero no puede hacerlo si no se le abre la puerta. Prisioneros de lo racional. La razón es un don, pero no puede encerrar a Dios. El que solo cree lo que puede medir, demostrar, controlar. Termina prisionero de su propio pensamiento. La fe no se opone a la razón, pero la trasciende. Nos lleva a una dimensión donde el corazón tiene voz. Donde el misterio tiene espacio, donde lo imposible es posible para Dios. Quien se encierra en la lógica humana nunca verá la señal divina. La conversión como única señal válida. Jesús no quiere deslumbrarnos, quiere transformarnos. Y la señal que Él ofrece siempre está orientada a la conversión. Cambiar el corazón, abandonar el pecado. Abrazar el camino del amor. No hay milagro más grande que un alma que regresa a Dios. Que un corazón que perdona, que una vida que se entrega. Esa es la señal que realmente transforma la historia. Que edifica el reino, que hace presente el cielo en la tierra. Cada día puede ser un signo. No necesitamos pedirle a Dios una señal más. Ya cada amanecer lo es, cada oportunidad de empezar de nuevo. Cada sacramento, cada gesto de amor. La vida misma es una gran señal de su bondad. De su cercanía, de su fidelidad infinita. El verdadero desafío no es ver señales, sino vivir como señal para el mundo. Y eso solo es posible si nos dejamos transformar por su palabra. Si lo escuchamos con el corazón, si nos convertimos con decisión. La ceguera voluntaria. No hay peor ceguera que la de aquel que no quiere ver. Quien se niega a abrir los ojos del alma. Aunque tenga delante la mayor de las luces, permanecerá en la oscuridad. Los fariseos veían los milagros, escuchaban la sabiduría. Presenciaban la autoridad con la que Jesús hablaba. Pero su dureza interior les impedía reconocer lo evidente. No era falta de señales, sino abundancia de orgullo. Y ese mismo peligro lo tenemos nosotros. Cuando cerramos nuestros oídos al llamado de Dios. Porque no coincide con lo que queremos escuchar. La palabra como única señal suficiente. La predicación de Jonás fue sencilla, breve, sin milagros espectaculares. Pero los ninivitas se conmovieron. Se arrepintieron, y Dios cambió su sentencia. Ellos creyeron sin ver. Hoy tenemos no solo la predicación de un profeta, sino la palabra viva del Hijo de Dios. Y aún así, muchas veces, seguimos buscando más. Dios ya nos ha hablado en su Hijo, y en Él nos ha dicho todo. No hace falta esperar más señales,
solo es necesario escuchar con humildad y actuar con fidelidad. La Reina del Sur, imagen del alma que busca. Jesús trae a la memoria la figura de la Reina del Sur, que viajó desde lejos para oír la sabiduría de Salomón. Ella representa el alma que anhela la verdad, que está dispuesta a recorrer distancias, que se esfuerza por encontrar la luz. No tenía promesas de milagros, ni señales grandiosas. Solo el rumor de un rey sabio. Y sin embargo, su corazón se puso en camino. Hoy, muchos tienen a Cristo cerca, presente en la Eucaristía, en la palabra, en la iglesia. Y no se mueven ni un paso para acercarse. La disponibilidad del corazón sencillo. Dios no se revela a los que exigen, sino a los que se abren. El alma orgullosa quiere ver para creer. Pero el alma humilde cree para poder ver. Los sencillos, los pequeños, los que se fían de Dios sin entender todo, son los que reciben sus señales más claras. No porque las señales cambien, sino porque sus ojos son diferentes. La fe no consiste en ver cosas extraordinarias, sino en descubrir lo extraordinario que hay en lo cotidiano cuando Dios habita en nosotros. El tiempo de la decisión. Este Evangelio nos confronta con una elección personal. O seguimos pidiendo pruebas, o empezamos a caminar con fe. No podemos pasar la vida esperando que Dios actúe como nosotros queremos. Él ya ha hecho lo más grande, entregarse por nosotros en la cruz y resucitar para darnos vida eterna. Ahora nos toca a nosotros dar una respuesta. La fe no puede ser aplazada indefinidamente. Cada día que pasa sin Dios, es un día perdido. El verdadero prodigio es el amor. Muchos esperan prodigios externos, visiones, sanaciones, manifestaciones celestiales. Pero el verdadero milagro es el amor que transforma una vida, que cura un alma herida, que vence el egoísmo. Ese amor que lleva a perdonar lo imperdonable, a abrazar al enemigo, a cuidar al que no nos da nada a cambio. Ese amor es Dios presente y actuando. Es su señal, su firma, su milagro cotidiano. El signo escondido en el corazón que cree. Llegamos, entonces, al umbral silencioso donde el alma, ya sin palabras, solo contempla. Allí, en ese santuario profundo donde no se exigen más señales. Ni se piden pruebas, ni se claman certezas visibles. Resplandece con mayor fuerza el signo que Jesús dejó grabado en la historia. La cruz vacía, el sepulcro abierto, el rostro vivo del resucitado. En el pasaje que hemos meditado, Jesús no niega la necesidad del corazón humano de orientarse, de afirmarse, de recibir luz, pero sí desenmascara el origen de la petición. El deseo de controlar a Dios en vez de adorarlo. Y es precisamente desde ahí, desde ese vértice de fe, que se despliega la revelación más honda. Que no hay signo más grande que el amor entregado hasta el extremo. Que no hay prueba más luminosa de su divinidad que ese acto supremo de abajamiento. Ese descenso voluntario a las profundidades de la condición humana. Para transformarla desde dentro, para fecundarla con eternidad. El signo de Jonás, sí, es el gran lenguaje de la Pascua. Un lenguaje que no todos quieren o pueden leer. Porque no grita, porque no impone, porque exige. Una sensibilidad interior que se gesta en la oración. En la escucha humilde, en la perseverancia silenciosa. Pero una vez leído con el corazón abierto, ese signo se convierte en mapa. En camino,
en promesa, en luz que no se apaga. Mientras el mundo sigue clamando por prodigios. La Iglesia, y cada uno de nosotros en su pequeñez, está llamada a vivir ese signo, a encarnarlo, a irradiarlo. No con argumentos grandilocuentes, sino con gestos pascuales. Con palabras que restauran, con silencios que acompañan. Con compasión que no juzga, con una esperanza que se niega a morir incluso entre las ruinas. Jesús no nos lanza reproches. Solo constata una verdad con la delicadeza de quien respeta la libertad, ya se os ha dado el signo. Y es más que Jonás, más que Salomón. Más que todo lo que la historia ha contemplado. Ese signo se llama cruz y se llama resurrección. Y está vivo, en medio de nosotros, en cada Eucaristía. En cada gesto de perdón, en cada reconciliación, en cada sí dicho adiós desde la fragilidad. A nosotros nos toca reconocerlo. No tanto con los ojos del cuerpo, sino con la mirada del alma. Nos toca abandonarnos en ese descenso pascual. Que, como Jonás, como Cristo, nos llevará al vientre del misterio para luego resurgir en la plenitud. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a la vida verdadera. Por eso, cuando nuestra carne tiemble ante el silencio de Dios, cuando la fe parezca frágil, cuando el alma sienta que camina entre sombras, que no se nos olvide este Evangelio, no se nos dará otra señal. Porque ya se nos dio la única necesaria. Y esa señal late, ardiente y escondida, en el corazón que cree. Allí, en lo secreto. Allí, en lo escondido. Allí, en lo frágil y pequeño, Dios ya ha dicho todo. Y quien lo acoge, aunque no vea, aunque no entienda, aunque no controle, camina en paz. Porque sabe que en el abismo del vientre sepulcral, la vida se está gestando. Y resucitará.